Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un extraordinario honor recibir a uno de los científicos mexicanos más reconocidos en nuestro país y en el extranjero, el doctor Francisco Bolívar Zapata. Doctor, muchas gracias, nos sentimos de verdad muy honrados por estos minutos para nosotros en el canal judicial. Agradezco mucho la invitación y el espacio para poder participar en este esfuerzo, en este evento. Voy a intentar hacer una apretada síntesis de algunos de los pasajes más característicos de la vida profesional del doctor Bolívar Zapata. Es doctor en química, profesor investigador emérito de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, premio Príncipe de Asturias en el área de Ciencia y Tecnología en 1991, un gran honor sin duda, miembro del Colegio Nacional, uno de sus integrantes activos, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1992, Premio Universidad Nacional 1990, director fundador del que se llamaba Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología de la UNAM, ahora es el Instituto, tengo entendido, de Biotecnología, doctor. Así es. Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, entre otras muchas actividades, un gran articulista, multicitado a nivel internacional y uno de los máximos exponentes de la bioquímica, obviamente con especialidad de manera muy específica en la investigación y desarrollo tecnológico. Es pionero a nivel mundial en el área de biología molecular y biotecnología, doctor. Yo quisiera iniciar la charla de manera pues muy pedagógica, diciéndole a nuestro auditorio, aprovechando su presencia, por qué es importante la biotecnología y qué beneficios ha aportado a la humanidad el estudio profundo en esta área tan específica que usted domina y que usted desarrolla desde hace muchos años. Bueno, ciertamente la biotecnología es una actividad, llamamos, multidisciplinaria, porque se sustenta en otras disciplinas como la bioquímica, la microbiología, la ecología y la propia biología. Es decir, la biotecnología lo que busca, su propósito, es hacer uso respetuoso, responsable de los organismos vivos que integran este planeta, incluyendo los humanos, ciertamente, ¿no? Que somos parte de lo que se llama la biota del planeta, hacer uso responsable de las plantas, de los animales, ciertamente también de los microbios que no vemos, pero que son muy importantes y que integran un número muy importante de seres vivos en nuestro planeta. ¿Para qué? Bueno, por un lado, para conocer cómo estamos organizados los seres vivos, cómo interaccionamos entre nosotros, pero también de manera muy importante para que, gracias a este conocimiento que se tiene sobre los seres vivos, poder utilizarlo para contender con diferentes demandas y problemas que tiene la propia sociedad humana, pero también nuestro planeta. Por ejemplo, la producción de alimentos, la producción de medicamentos, ¿no? La remediación, la bioremediación que llamamos de los sistemas contaminados, se dan de manera muy importante gracias a la biotecnología, ¿no? Esta es una actividad, como digo, multidisciplinaria que se sustenta en disciplinas tradicionales como la bioquímica y también la genómica. Recientemente, gracias a la ciencia de la genómica, hoy podemos, ¿no?, secuenciar el famoso ácido desoxirribonucleico que tenemos todos los seres vivos, en todas nuestras células. Tenemos ADN, DNA se dice en inglés, y todos nuestros trillones de células tienen el mismo material genético, en el caso de los humanos, y también las plantas, los animales, los insectos, los microbios, también todos están hechos, integrados pues en sus células. El famoso ADN forma esta molécula en la cual reside la información genética en los núcleos de nuestras células, y en los microbios, en las plantas, y en los animales también, de la misma manera. Y gracias a esta molécula, pues ahí residen los genes. Son los genes los que forman parte de esta molécula, y cada gene es responsable de codificar para una o varias proteínas. Por ejemplo, los humanos tenemos 100.000 proteínas, como la insulina, la somatostatina, la colágena, ¿no?, la tripsina, la hemoglobina, que forman parte de nuestro cuerpo y que funcionan de diferentes maneras, ¿no? La hemoglobina lleva el oxígeno de los pulmones a las células, ¿no?, a través del proceso de respiración. La tripsina es otra herramienta, otra proteína que tenemos los humanos y otros seres vivos para degradar la comida en el estómago, en el intestino. Y digo, tenemos 100.000 proteínas
Otra importante es la insulina, que regula el nivel del azúcar en la sangre. Y gracias a estas herramientas que tenemos los seres vivos, que son las proteínas, funcionamos. Los humanos tenemos estas 100.000 proteínas y gracias a esas 100.000 proteínas funcionamos. Unas de estas proteínas se sintetizan en un tejido, en el caso de los humanos, y en otros tejidos otras, en el caso de células más sencillas, como las bacterias que solo tienen una célula, son unicelulares a diferencia de nosotros. Allí todas las proteínas se sintetizan solamente en una célula, ¿no? Entonces, por ser unicelulares. Y estas proteínas, insisto, son las herramientas que tiene la célula viva para funcionar. ¿Y para qué nos sirven, además, tener esta información? Bueno, para contender con problemas importantes. Parte de las cosas en las que hemos estado trabajando desde hace ya tiempo es entender, pues, cuáles son estas proteínas, cómo funcionan y después ver la manera en que podemos desarrollar sistemas de producción de manera importante a nivel comercial de algunas de estas proteínas que son importantes para el funcionamiento del cuerpo humano. Caso muy claro, doctor, el de la insulina. Exactamente. Fue una maravilla encontrar el resultado de estas investigaciones que han dado beneficios extraordinarios a la humanidad. Yo creo que ese es el primer ejemplo. A mí me tocó participar en un grupo en Estados Unidos donde desarrollamos el primer organismo genéticamente modificado, que también llamamos transgénico, para producir insulina humana en una bacteria. ¿Y esto qué significa? Bueno, que hoy tenemos en las farmacias del orden de 100 medicamentos de este tipo. Uno es la insulina humana, producida en bacterias. Otro es el interferón humano. Otro es el factor anticoagulante de la sangre para contender contra infartos. El interferón se usa para contender con cáncer y para tratar también algún tipo de infecciones virales. O sea, los humanos tenemos ya en las farmacias en este momento más de 100 nuevos productos producidos gracias a esta metodología. ¿Y cómo se hizo esto? Pues lo que se hizo hace ya más de 20 años fue sacar genes humanos de las células humanas o sintetizarlos químicamente, se podría hacer de las dos maneras, y meter estos genes humanos después de aislarlos de las células humanas en bacterias que son, como decimos, organismos unicelulares, como la bacteria Escherichia coli, que es una célula que vive también en nuestro intestino, forma parte de nosotros, ¿no? En este consorcio de organismos que formamos, y domesticamos esta bacteria Escherichia coli, le metimos a la bacteria Escherichia coli el gen humano que codifica para la proteína insulina humana. Entonces, después de una serie de modificaciones a la célula de la bacteria, logramos que produjera grandes cantidades de insulina idéntica a la humana, con el gen humano como parte de su propio material genético, de su ADN. Realmente una maravilla. Es una maravilla el poder hacer con estas técnicas, poder modificar a los organismos vivos, pero de manera dirigida, de manera específica. Lo que queremos aquí es desarrollar, ¿no?, nuevos sistemas de producción de proteínas humanas. Tenemos, insisto, más de 100 ya en nuestras farmacias en México para contender con estos problemas que antes no se podían obtener de otra manera más que ciertamente de cuerpos humanos o de sangres o de tejidos, pero no en cantidades y en condiciones comerciales, ¿no? Ahora, gracias a esto, comercialmente, gracias a estas técnicas, podemos producir las proteínas que ustedes quieran, incluyendo las humanas, pero no solo las humanas, las de animales y muchísimas otras en diferentes organismos para contender con diferentes problemas. Y el primer ejemplo clarísimo de estas técnicas de la ingeniería genética y de la biotecnología y llamamos también del desarrollo de organismos genéticamente modificados, es este. Tenemos ya más de 100 proteínas en las farmacias que se usan para contender con problemas. El segundo nivel, o el segundo impacto de todo esto se dio ya a nivel de la agricultura. Se desarrollaron plantas transgénicas, ¿no? ¿Y cuál es el motivo de esta, la razón para tener las plantas transgénicas, como el maíz transgénico o, ¿no?, el arroz transgénico o la soya transgénica, el algodón, que son algunos de los cultivos que tenemos en el mundo ya de manera importante? Bueno, la razón de desarrollar plantas transgénicas es darles a estas plantas una característica nueva, que es que todas las plantas, como saben, son sujetas a plagas y las plagas, pues, se las comen, ¿no? Entonces hay que darles insecticidas
para contender con las plagas, ¿no? Y hemos usado insecticidas químicos de orden químico, de tipo químico, como el DDT o el malatión, que son insecticidas químicos que generan daños muy importantes a la salud humana, a la salud animal. Son cancerígenos, tenemos. Son cancerígenos. Entonces, el asunto es tener insecticidas de orden biológico, no químico, que generen daño a la salud. Entonces, se desarrollaron estas plantas transgénicas en las cuales se incorporó uno o varios genes, diferentes genes, de bacterias que existen, que son naturales, estas bacterias que existen en la naturaleza, en el suelo. Uno de estas bacterias se llama Bacillus thuringiensis, y por eso el famoso maíz BT es esto, maíz transgénico BT, porque tiene un gene de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que se le incorporó al genoma del maíz. Y ahora el maíz hace una proteína adicional que cuando las plagas lo muerden, se mueren. Traen incorporado el insecticida de origen biológico en su propio material genético. Y de esta manera se está reduciendo de una manera muy importante el uso de pesticidas químicos. Y estamos conservando de una manera mucho más importante, muy importante para la biodiversidad y para la propia humanidad, pero yo diría, sobre todo en este contexto del uso sustentable de los recursos, el recuperar el medio ambiente contaminado, que se está contaminando cada vez más con los insecticidas químicos. Ahora ya hay que reducir el número muy importante, gracias a que los insecticidas ya están incorporados en las plantas y ahora ya no hay que agregar tanto insecticida químico. Desde hace ya 16 años tenemos estas plantas en los mercados. En Estados Unidos desde hace muchos años se consumen maíz, se consume también la soya y otros cultivares para contender. Y esto ha reducido con las plagas, y esto ha reducido de manera muy importante, notablemente, ahí están los datos, la cantidad de los pesticidas químicos, el malatión y el DDT, ¿verdad? Entonces, y en México pues tenemos que tener estas capacidades. Aquí hay un asunto de que el maíz ciertamente es una planta muy importante, es autóctona, y hay una cultura en ese sentido que hay que cuidar. Pero lo que decimos los biotecnólogos es que este gene que se está adicionando al genoma del maíz no genera ningún cambio que sea deleterio, porque va de alguna manera a contender con los maíces que ya existen, los híbridos naturales o los 60 variedades de maíz nativo que tenemos en México. Van a coexistir porque es otra planta de maíz, no va a pasarle algo verdaderamente mágico. Nosotros entendemos esto porque somos biólogos moleculares, somos gentes que hemos vivido a lo largo más de 40 años trabajando en esto, y además expertos como el doctor Crick o el doctor Bourlag, el doctor Kornberg, que son gentes que fueron los que ayudaron a entender cómo está organizado el material genético, el famoso Watson y Crick, cómo se replica el ADN, el doctor Kornberg, el doctor Bourlag, el padre de la Revolución Verde. Todos estos premios Nobel tienen firmada una declaratoria a favor del uso responsable de los organismos genéticamente modificados. Ya que toca usted el tema, y perdón que lo interrumpa, se ha satanizado el tema del maíz transgénico, por ejemplo, y hay implícitos muchos factores económicos, políticos, comerciales. ¿A qué atribuye usted fundamentalmente que se ha satanizado a este tipo de organismos desarrollados a través de la biotecnología, siendo que aportan un beneficio muy importante para la sociedad? Yo lo primero que diría ciertamente estamos contendiendo con el problema de la producción de alimentos y hay muchísimos intereses creados en esto. Y uno de los problemas más importantes que tenemos es que las compañías dueñas de estas semillas pues son compañías transnacionales que en este momento detentan el uso y la propiedad de estas semillas. ¿Hacia dónde debemos mover? Pues al desarrollo de plantas mexicanas, como tenemos los híbridos mexicanos que se han desarrollado a lo largo de 20 años, de 40 años ya. Tenemos en el mercado el 20% de los híbridos pertenecen a las transnacionales y el otro 80% a muchísimos otros productores y otras instancias. A lo que quiero llegar es, ciertamente, en este momento, la mayor parte de los transgénicos son de origen, pertenecen a las compañías transnacionales, pero tenemos que movernos, igual que nos movimos con los híbridos, a desarrollar nuestros propios transgénicos,
para contender con nuestras propias broncas, porque además las plagas de los americanos son diferentes a las nuestras. Entonces tenemos que desarrollar organismos genéticamente modificados para contender con nuestras plagas, pero no solo nuestras plagas, sino con el problema del cambio climático. ¿Qué es esto? Bueno, como sabemos, tenemos indudablemente un cambio climático que nos va a ayudar, nos va a generar un conjunto muy importante de broncas. Habrá que contender con ellas, entre otras, pues la probabilidad, ¿no?, menos terrenos de cultivo. Menos terrenos de cultivo, más sequedad, problemas de cambios de temperaturas más extremos. Entonces tenemos que desarrollar variedades que puedan crecer de manera más importante, con menos agua, en problemas de tierras contaminadas. Y esto lo podemos hacer, ya se está desarrollando en México y en muchos lugares en el planeta. La segunda variedad, la segunda generación se llama de las plantas genéticamente modificadas, y en México hay grupos desarrollando esto también, como la doctora Yolanda Hostley en el CIMBESTAB y el doctor Luis Herrera también en el CIMBESTAB, en donde están desarrollando variedades con nuevas características, por ejemplo, menor cantidad de agua para crecerla, que tienen mayor resistencia a sequía, también la posibilidad de meter otros sistemas para fertilizar, que el doctor Herrera Estrella está desarrollando un sistema muy interesante para fertilizar en lugar de con el fosfato químico, que es lo que usamos de fertilizante en el planeta. Si no, las plantas no crecen. El fosfato es de sodio o de potasio, es lo que se usa. Y lo que el doctor Luis Herrera ha logrado es tener una planta transgénica que utiliza en lugar de fosfato, fosfito. ¿Y eso qué tiene? Bueno, pues que las hierbas que coexisten y cohabitan con el maíz, que hay que matar, porque si no, también las herbicidas, porque hay que agregar herbicidas, no crecen en fosfito. ¿Eso qué significa? Que si fertilizamos con fosfito, no vamos a tener hierbas, y entonces no vamos a tener que agregar los herbicidas que también se tienen que agregar para matar las hierbas en los cultivares. Entonces esto es realmente un cambio, una extraordinaria aportación. Se hace más eficiente la agricultura. Se hace más eficiente y vamos moviéndonos en esta problemática del cambio climático, donde tenemos pues una serie tenemos que contender de manera cada vez más importante en base al conocimiento científico. Esto es parte de lo que siempre estamos señalando. Las decisiones te tienen que sustentar con base en el conocimiento científico sólido, no en argumentos que no tienen sustento científico, que también parte, y regresando a la primera pregunta, ¿por qué se ha satanizado a los organismos genéticamente modificados? Pues que muchas de las gentes que han satanizado esto no han satanizado, lo hacen sin sustento científico sólido. Ya le dije yo que varios premios Nobel, entre los que mencioné, pues a las gentes que realmente saben de esto, han firmado, incluyendo el doctor Mario Molina, una declaración de 24 premios Nobel a favor de los organismos genéticamente modificados y en particular de los cultivares. Y toda la evidencia que tenemos, de veras sólida a nivel mundial, señala que estos nuevos organismos genéticamente modificados y sus productos son adecuados para contender con muchos problemas. Y también, hasta donde sabemos, son inocuos. ¿No? Se han inyectado la insulina y muchas de estas cosas a millones de gente no les ha pasado nada. Y también el maíz transgénico, la soya transgénica, se han comido, se han sido alimentadas por mucha gente sin que haya pasado nada. Ha habido una gran alaraca por algunos artículos que se han publicado en algunas revistas, y en particular uno del doctor Seralini, que fue descalificado inmediatamente en Europa por el grupo de las academias de ciencia europeas y otras instancias europeas, porque el experimento que hizo este doctor alimentando ratas estaba mal planteado, no tenía ningún sustento. Entonces, indudablemente las ratas que usó son ratas que estaban ya predispuestas al cáncer, pues naturalmente les iba a dar cáncer casi sin hacerles nada. Entonces, desde ese punto de vista ya el experimento estaba mal. Y insisto, no hay ninguna evidencia sólida en ninguna revista importante en donde se señale que hay daño por el uso y por la alimentación por organismos genéticamente modificados. Doctor, usted en diversos foros, en muchas exposiciones
y participaciones en México y en el extranjero, ha hablado del tema de la responsabilidad en la biotecnología. Y usted es un ejemplo de congruencia en este sentido. Obviamente hay muchos años de estudios detrás de esto, muchas autoridades científicas que a fuerza de estar ensayando error, ensayo, pues obviamente hay un tema de prueba científica que nos permite establecer con claridad que la responsabilidad es un elemento fundamental en la biotecnología. Incluso ha habido factores religiosos que han criticado el tema de la biotecnología, obviamente bueno, con sesgos y con bases no científicas para hablar de esto, y un tema fundamental ha sido, por ejemplo, el de la clonación de seres vivos. Hay razones religiosas que se han opuesto a este tema, y pareciera que volviéramos a una discusión de la Edad Media, ¿no? Cuando se divulga el conocimiento, hay quienes se oponen, siendo que hay un avance científico importante que ha redituado beneficios a la humanidad y está demostrado. ¿Cómo observa usted este contexto a nivel mundial, sobre todo de las resistencias, las oposiciones? Ya hablábamos de los factores comerciales, económicos, sí, o de la desinformación, pero también hay un factor religioso importante. Claro, yo creo que todo esto juega un papel importante, y ciertamente el asunto de la clonación pues es algo en lo que siempre desde un principio hemos señalado, como se señaló por la ONU y otras instancias, bueno, que esto es inmoral, que es indebido la clonación de los seres humanos, ¿no? De entrada, no tiene mucho sentido discutirlo, porque en términos generales creo que así se ha entendido, ¿no? La clonación de animales es otro asunto, porque es un conjunto de trabajo que se hace para tratar de entender cómo se replican, cómo se multiplica a partir de un gameto, ¿no? De un conjunto de la fusión de una célula femenina y una célula masculina, se forma un gameto, y como a partir de estos dos gametos se forma un cigoto, y a partir de este cigoto luego se genera un organismo. Y entender esto es maravilloso, comprenderlo es parte de las actitudes y de las posibilidades más importantes que tenemos como seres humanos, como parte de nuestra curiosidad, ¿no? La investigación científica es una actividad innata en la raza humana, y en algunos está ciertamente más presente. Yo vivo de ello, es parte de mi religión también en alguna medida, porque entendernos, ver cómo funcionamos, ver cómo formamos parte de la biota, cómo interaccionamos con otros seres vivos, y cómo a partir de esta interacción, de esta relación, podemos entendernos mejor y buscar, ¿no? Lo que decíamos, un uso más responsable, más respetuoso de la propia biodiversidad, de la propia naturaleza y el propio planeta, ¿no? No se vale seguir contaminando si tenemos las capacidades a través de usar los propios sistemas biológicos que existen en la propia naturaleza para ir ayudando a contender con las necesidades que requerimos, la producción de alimentos, de medicamentos y también de otros factores muy importantes, la propia producción de energía, en donde tenemos que trabajar de una manera importante. Doctor, nos quedan 5 minutos y quiero aprovecharlos para preguntarle, usted siendo una autoridad en la materia y siendo un científico que ha trabajado intensamente, conocedor de nuestras carencias en México y sobre todo viendo hacia adelante y siendo propositivos, ¿qué tendríamos que hacer como país para desarrollarnos científicamente, para que el gobierno vea una razón de Estado en la evolución, desarrollo y apoyo a la ciencia? Usted ha sido un hombre muy comprometido durante toda su vida profesional con el tema de la divulgación y el desarrollo de la ciencia, el respaldo a los estudios científicos. La Universidad Nacional hace un enorme esfuerzo, pero es insuficiente para lo que necesita México. ¿Qué tendríamos que hacer como país para convertir esas carencias en una explosión de desarrollo científico? Bueno, yo estoy entusiasmado con el compromiso del presidente Peña. Estoy trabajando actualmente, como usted lo señaló, en la oficina de la presidencia, en la coordinación de ciencia y tecnología, coordinando los esfuerzos que se están haciendo allí en este sector con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el doctor Cabrero. Yo estoy convencido de que ha habido un cambio muy importante en el nuevo gobierno. Como ustedes saben,
pues se ha incrementado de manera importante, no tanto como quisiéramos, pero sí ha incrementado de manera importante el gasto en ciencia y tecnología, que es lo primero que requerimos, porque no podemos hacer contribuciones importantes y solventar problemas importantes si no invertimos en ciencia y tecnología. Todos los países que están arriba y que usan la ciencia y tecnología como palanca de desarrollo, ciertamente invierten en ciencia y tecnología. Y necesitamos invertir por lo menos cerca del 1% en ciencia y tecnología, que todavía estamos abajo del 0.5%, todavía empezamos. ¿Cuál es el ideal en este? Por lo menos el 1%. Yo quisiera pensar que a lo mejor en este sexenio se puede llegar. ¿El 1% del PIB? Del PIB, sí, el 1% del PIB. Todavía estamos ahorita en menos del 0.5%. Pero ha habido un incremento de 71,000 a 82,000 millones de pesos en el presupuesto de ciencia y tecnología, que es el primer elemento fundamentalérrimo, pues para tener mayores recursos, para empezar a expandir las capacidades, para fortalecer lo que somos. Porque lo primero es que somos muy poquitos, proporcionalmente 120 millones de habitantes. No habemos en este país más de 20,000 miembros del SNI. Entre todos los lugares hay desproporciones. Hay 20,000 científicos en México. Científicos en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores. Ciertamente hay otros que no están allí, pero la mayor parte estamos allí y somos muy pocos. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a usar la ciencia y la tecnología para resolver problemas? Primero tenemos que fortalecerlos. Ese es el primer punto de entrada. Tenemos que ser más. Tenemos que amplificar el número de espacios en donde se trabaja en ciencia y tecnología. Tenemos que captar la mayor parte, no la mayor parte, pero un número importante de los estudiantes que se están formando. Va a salir una convocatoria muy importante del CONACYT con este propósito, por primera vez después de mucho tiempo, para captar a los investigadores jóvenes, que tenemos más de 30,000 perdidos, trabajando en otros países. Y luego viene el tema de la fuga de cerebro. Bueno, pues ahí está todo, sí, porque no hay apoyo. Entonces, el primer punto es más recursos, compromiso del presidente, que ahí lo tiene, y también la Secretaría de Hacienda, que ha apoyado esto, y las cámaras de legisladores también en este sentido en particular. Tenemos que necesidad de un presupuesto más amplio. Y de allí, y estamos trabajando también de manera importante en ese sentido, ir definiendo las prioridades. En algunas de las áreas tenemos que empezar a canalizar los recursos. Ciertamente la producción de medicamentos, salud, la producción de alimentos, el campo, son dos que naturalmente, la parte de energía y las energías alternativas. Entonces, estamos trabajando conjuntamente en ir definiendo a través de los esfuerzos de diferentes instituciones, el que organizó, por ejemplo, la UNAM hacia una agenda nacional en ciencia y tecnología, que se le entregó al propio presidente, donde participaron más de 60 instituciones. Allí estamos usando parte de estas recomendaciones también para orientar, además de otros foros que se han dado, para ir orientando estos esfuerzos en ciencia y tecnología. Necesitamos por lo menos duplicar lo que somos ahora en el sexenio, de 0.45 a 0.8 algo. Esa sería la meta en este sexenio. Yo quisiera llegar al 1. El presidente, es lo que el presidente ha dicho, está en el Plan Nacional de Desarrollo, está en diferentes documentos que el presidente ha señalado, y yo quisiera hacer un esfuerzo para que cambiara la pendiente y se dieran mayores recursos. Pero si llegamos por lo menos al 0.8, yo creo que sería un crecimiento muy importante. Y buscando en este crecimiento también de manera muy importante contender con las desigualdades que existen en los estados de la República. Hay estados que tienen muy poco recursos en ciencia y tecnología. Hay una diferencia de desarrollo terrible, enorme, algunos, ¿no? Sí. Estados muy pobres, muy marginados. Sin nada. Y entonces también está esta instrucción del esfuerzo que tiene que darse en ese sentido. Que permee. Que permee, y que, por ejemplo, la convocatoria va a tener un elemento en ese sentido, buscando fortalecer los estados que tienen menos capacidades, buscando ayudar a contender con estas desigualdades, y también buscando avanzar en la solución de algunos de los problemas importantísimos que tenemos. El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento muy importante. Tenemos más de 800 líneas. La tercera parte de estas líneas se sustentan directa e indirectamente en ciencia y tecnología. Entonces, dígame si no es importante empujar todo esto. La diabetes, la producción de alimentos, la obesidad, todo, finalmente, y una la seguridad. En general, doctor, a mayor conocimiento, menor violencia. Así es, eso es parte también. Es que es un tema que nos está carcomiendo sí, también. Sí, es parte de meter el conocimiento científico en contender con todas las problemáticas de seguridad
pues está muy claro que también juega un papel muy importante. Toda la parte forense, para tener todo, para ayudar en la parte que hemos también comentado en La ciencia es un elemento fundamental del desarrollo. Y está muy claro, queda muy claro. Y los países que le apuestan a esto son los países líderes. Así es el y tenemos que irnos hacia allá. Y podemos irnos hacia allá. Tenemos fuerza, tenemos jóvenes, y hay que captar más. Tenemos el compromiso de diferentes gentes en esto, incluyendo yo creo los nuevos gobernadores, el nuevo gobierno, el presidente. Estamos metidos en esto porque pensamos que se puede hacer. Estamos sumando los esfuerzos y haremos el mejor de nuestro esfuerzo, valga la redundancia, para que se vaya avanzando de esta manera. Doctor, muchísimas gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco mucho estos minutos para el canal de la Corte. Siempre es usted muy accesible, siempre es muy generoso con nosotros y nos da mucho orgullo recibirlo y poder charlar con usted. Yo agradezco nuevamente el espacio a la Corte y en particular al canal para esto. Estamos abiertos. Nuestro propósito es eso, siempre. Ayudar a que el conocimiento científico ayude a tomar y a normar las decisiones. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco Bolívar Zapata. También le agradezco a usted el favor de su atención. Lo invito a que siga en nuestra programación.